Tengan buenos días todos. Gracias a Dios que estamos un día más y podemos reunirnos. Ya tenía un par de semanas de no verlos y la verdad que se extraña estar aquí entre ustedes. Y gracias a Dios porque tenemos un cuerpo, porque tenemos una congregación donde las personas que estamos buscando de Dios, las que estamos necesitadas de Dios, las que amamos al Señor y las que estamos en ese camino, ¿verdad? Para estar en esa comunión íntima con el Señor, pues nos podemos reunir en una asamblea. Y todos esos son sinónimos de congregación, asamblea, reuniones. Y pues la verdad que hay que darle muchas gracias a Dios porque esto es parte del amor que Él tiene. Si vemos en el último canto, si meditamos bien esas palabras, hay algo clave, una temática que es la libertad para amar a Dios, la libertad para servir a Dios, la libertad para poder orarle a Dios. Y esa libertad solo la puede dar el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar y vamos a poner la enseñanza de hoy en las manos del Señor Jesús. Amado Padre, bendito sea tu nombre, Señor, bendito seas por siempre. Gracias, Padre, porque te podemos llamar Padre, porque no eres un Dios lejano, no eres un Dios de lejos, eres un Dios de cerca. Así como yo soy Padre para mis hijas, así, Señor, por medio de Cristo, eres Padre para mí y para cada una de las personas que han venido por medio de Cristo Jesús a ser tus hijos. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, por ser nuestro intermediario, por ser nuestro mediador entre Dios y nosotros los hombres. Gracias por haber venido a hacerte como nosotros los hombres que somos polvo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Espíritu, por siempre estar entre nosotros, por guiarnos a toda verdad, por traernos el Evangelio, por guiarnos a Cristo Jesús. Rogamos que el Señor Jesús sea mostrado y revelado a nuestros corazones en este día, en esta mañana. Padre, rogamos tu bendición para que todos salgamos bendecidos en tu santa y bendita y poderosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Pues, mire, estas reuniones de domingos, que son enseñanzas o estudios bíblicos, algunos sermones, si nos damos cuenta en las enseñanzas pasadas, y estoy hablando de meses, hemos estado hablando de distintos temas. Si se dan cuenta, hablamos de un tema muy importante que era el conocimiento de Dios. Dimos varios temas en el cual exaltamos a Dios Padre. Y cómo se exaltó a Dios Padre revelando cada uno de los atributos de Dios, de sus perfecciones, de su eterno poder, de su majestad. Exaltamos a Dios hasta lo sumo, lo exaltamos de acuerdo a lo que Él nos puede dar en su revelación y a la pobreza que nosotros podemos hacer, porque nunca vamos a poderlo exaltar suficiente. Y es importante que veamos cómo hablamos acerca del carácter de Dios, la persona de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en idolatría, para que no caigamos en adoración de un falso Dios o de falsos dioses, sino que adoremos al único Dios verdadero y a Jesucristo, su único Hijo. Luego de eso, ahora hemos estado hablando acerca de la obra creadora de Dios, la creación de Dios, cómo ese Dios todopoderoso creó los cielos, creó la tierra, solamente ¿con qué? Con el poder de su palabra. Amén. Dios no requiere ser un arquitecto y comenzar a planificar cosas. Él solamente dice la palabra y las cosas son formadas. Así como Él pudo haber creado en la primera creación los cielos y la tierra y al ser humano, asimismo Dios puede crear nuevas criaturas en nosotros mismos. Asimismo Dios tiene el plan de hacernos una nueva creación en Cristo Jesús. Vimos que el Señor Dios creó al hombre, y cuando hablamos de hombre hablamos de género humano. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Él mismo.
teniendo algunos atributos de Dios, pero vamos a entender que esa creación del hombre era en la mente de Dios una perfección, era algo perfecto, era algo santo, algo puro. Sin embargo, el día de hoy vamos a continuar con estas enseñanzas que llevan una secuencia lógica de acuerdo a lo que las Escrituras nos muestran. Dios se revela a una humanidad que no le conoce, sino por medio de la Escritura. Y Dios va mostrando su obra creadora y su poder. Pero ahora vamos a ver que una vez que Dios creó al hombre, le dio un mandamiento. Vamos a estudiar el día de hoy aquel gran capítulo de Génesis, el capítulo 3, en donde el hombre desobedeció por primera vez a su creador. El tema o el título para la enseñanza de hoy es la caída del hombre. La caída del hombre. Y no piensen los hombres o las mujeres que solo nos referimos al sexo masculino. La caída del ser humano, de la raza humana, la caída del primer hombre y la primera mujer y la posteridad, como nosotros, o cómo ese evento que sucedió históricamente es aplicable a nuestra vida. Porque a veces nosotros podemos estudiar la Biblia y creer de que estas son historias, meras historias que quedaron allá y que las inventó Moisés quizá y que no tienen una aplicación para nuestra vida. Pero hoy vamos a ver que por la misma desobediencia en la que cayó Adán y Eva, es la misma desobediencia en la que nosotros también hemos caído cuando hemos quebrantado los mandamientos de la ley moral de Dios. Vamos a ver que hay una gran similitud entre lo que ellos hicieron y lo que nosotros hemos hecho. Y vamos a ver que la gran necesidad que Dios ha establecido desde el principio ha sido crear nuevas todas las cosas. De aquí en adelante, toda esa obra perfecta de Dios, el hombre, el ser humano, vino a causar un gran desastre en ese plan perfecto de Dios. Y asimismo nosotros causamos desastres con nuestras propias vidas. El 2 de diciembre de 2022, o sea, en esta semana, hay un título en una noticia. Niño asesinó a su madre en Estados Unidos porque se negó a comprarle un juguete en Amazon. Se la voy a leer. Un niño de 10 años le disparó a su madre en Milwaukee, la ciudad más grande y poblada del estado de Wisconsin, Estados Unidos, luego de que ella se negara a comprarle un casco de realidad virtual en Amazon. El niño dijo que hacía girar el arma en el dedo cuando se disparó como un accidente, matando a su mamá, luego de que ella se negara a comprarle el juguete en Amazon. Sin embargo, después declaró que sí le había apuntado a la mujer intencionalmente porque estaba enojado. Oigan, intencionalmente. ¿Y por qué? Porque estaba enojado. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer lavaba la ropa en el sótano mientras el menor estaba en la habitación de sus padres. Tomó el arma y bajó. Primero le habría apuntado a la pared para asustarla. Ella intentó detenerlo, pero en ese momento el niño le disparó al rostro. El niño no fue detenido inmediatamente después del tiroteo, quedó bajo el cuidado de sus familiares mientras se hacían las investigaciones. Al día siguiente de matar a su madre, compró el casco que quería en Amazon y agredió a su prima de 7 años. Los familiares señalaron que el niño tiene un problema de salud mental. No sintió culpa por disparar a su mamá. Otra palabra clave, culpa. No sintió culpa por disparar a su mamá luego de que ella no le compró el juguete en Amazon. Señalaron también que tiene un historial de comportamiento preocupante y perturbador. Los familiares dijeron que no fue la primera vez que el menor disparaba un arma. Según los testimonios, cuando tenía 4 años, balaceó a su mascota, además de que recientemente con líquido inflamable provocó una explosión. El menor dijo en estas ocasiones que 5 personas imaginarias le pidieron que lo hiciera.
Podemos compartir el link, no la estoy inventando, solamente estoy leyendo lo que dice la noticia. La última frase clave, 5 personas imaginarias le dijeron que lo hiciera. Podemos ver la similitud de lo que ha sucedido en este pequeño evento con aquello que sucedió para Eva. Eva pudo haber escuchado la voz de 5 personas imaginarias o de una serpiente imaginaria. Y nosotros sabemos quién está detrás de todo mal, influenciándonos. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que nosotros demos una vista a lo que hay en el mundo actualmente. ¿Qué encontramos en el mundo hoy? Guerra, caos, hambre, miseria, dolor, sufrimiento, enfermedades, muertes. Eso es lo que hay allá en el mundo. Aberraciones. Pero ustedes pueden ver en sus propias vidas, en sus propias familias, en sus propias comunidades, matrimonios destruidos. ¿Acaso no han habido entre nosotros matrimonios destruidos? ¿Por qué se destruye un matrimonio? ¿Cuál es la causa? Hijos rebeldes. Tenemos en nuestros hogares hijos que se rebelan en contra de la autoridad de su padre, en contra de la autoridad de su madre. Muerte. ¿Acaso no hemos tenido nosotros alguna muerte de algún ser querido dentro de nosotros? Enfermedades. ¿Cuántas enfermedades muy dolorosas no hemos tenido? Y si vamos más allá, pleitos, iras, contiendas, robos, mentiras y toda clase de mal en nuestras propias familias. Revise su propia familia. Revise y usted analice y medite un momento y hágase esta pregunta: ¿por qué hay caos en el mundo hoy en día? ¿Por qué hay caos en la sociedad en la que vivimos hoy en día? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay muerte? Luego preguntemos, ¿qué ha producido este desastre? ¿Qué ha producido este caos en el que vivimos hoy en día? La respuesta es muy simple: porque hay pecado. Y luego podemos preguntarnos, y vamos a hacer esta gran pregunta: ¿y por qué hay pecado en el mundo? Y vamos a ir a la profundidad de la respuesta a esa pregunta. Preguntémonos, entonces, ¿por qué hay pecado en el mundo? El hombre fue hecho a la imagen de Dios, y el hombre, como un ser, está compuesto por 3 partes: por la mente, por el corazón y por la voluntad. En la mente, el hombre, el ser humano, tiene el entendimiento. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios con entendimiento, con inteligencia, y eso quiere decir con raciocinio. Ustedes, mis queridas personas, tienen un uso de razón. Ustedes pueden razonar. Si jalan el gatillo para una pistola y disparan o no disparan. Ustedes pueden razonar lo que va a suceder cuando ustedes maten a una persona. Quizá el niño encolerizado en ese momento no tuvo tiempo para razonar, pero ya tendrá tiempo para razonar lo que hizo y las consecuencias de la tragedia que él causó. Pero usted tiene, siendo creado a la imagen de Dios, el uso de razón. Y hoy usted tiene que utilizar mucho la razón, porque vamos a ver que Satanás, esa serpiente antigua de la que vamos a hablar, él entró a la mente de Eva utilizando el pensamiento, la inteligencia, el raciocinio. Y Satanás comenzó a razonar directamente con la mente, con el entendimiento de Eva. Pero Dios también hizo al hombre con un corazón, con afectos, con deseos. Usted tiene deseo de algo. Si usted quiere mejorar su estatus de vida, entonces usted va a comenzar a tener un deseo de ¿qué? De trabajar más. ¿Por qué? Porque quiere verse mejor, porque quiere prosperar, porque quiere hacer muchas cosas en esta vida. Y comienza a tener un deseo y su corazón va a ser inclinado en esos deseos hacia esa dirección. ¿Con qué objetivo? De que se cumpla su voluntad. Dios hizo al hombre con una voluntad moral. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Nosotros somos seres morales.
Somos seres morales y Dios dentro de esa voluntad nos dio algo que se llama libertad. Por eso hice nota al canto que teníamos nosotros ahí entonando. Libertad. Dios nos dio y nos hizo y nos creó con libertad. ¿Qué es libertad? Es la capacidad de determinar o de decidir hacer algo entre el bien y el mal. Queridas personas, nosotros somos seres humanos, que nosotros tenemos algo que se llama libre voluntad, o como le conocemos, libre albedrío. Nosotros tenemos la voluntad para decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Alguien hace cierto tiempo dijo que desafortunadamente ahora la voluntad del hombre ya no es tan libre. ¿Por qué? Porque está sujeta y esclavizada al pecado. Y en esto nosotros hacemos eco a la enseñanza del apóstol Pablo, cuando él dice que somos esclavos al pecado. Y él dice que en Cristo Jesús venimos a ser libertados para ahora ser siervos de justicia. Si usted es una persona que está en la práctica de sus pecados, usted no tiene tanta libertad para hacer el bien, sino que usted está atado y esclavizado para hacer lo malo, para pecar en contra de Dios. Y se requiere que Dios, por medio del Espíritu Santo, venga en Cristo Jesús a libertar esas cadenas de la esclavitud. Amén. ¿Qué escogió el hombre desde el principio? ¿El bien o el mal? El hombre escogió hacer lo malo. Dios le dio un carácter moral. Dios puso un mandamiento y se los dio. Y después de eso los dejó ahí a su libre libertad. Ellos eran seres perfectos. Ellos eran seres que nunca habían cometido ni conocido la maldad. Pero Dios les dio un mandamiento. Y ese mandamiento ellos debían de responder. Queridos amigos, usted hoy tiene un mandamiento. El mandamiento que usted recibe de parte de Dios es: arrepiéntase y cree en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Usted tiene un mandamiento. Mientras usted viene domingo tras domingo, semana tras semana, y usted persiste en sus pecados, y usted no se arrepiente de sus pecados, usted está decidiendo voluntariamente pecar contra Dios. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias del pecado. Es importante que usted no le eche la culpa a Dios, porque hoy vamos a ver que Dios no tiene culpa. Es importante que usted no le eche la culpa a la iglesia. Importante que usted no le eche la culpa a la religión de afuera, porque usted fue sacado por la gracia de Dios de la religión de afuera para venir a escuchar el evangelio verdadero de Cristo. Pero si aún usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted va a sufrir las consecuencias de su voluntad. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, el apóstol Pablo en este capítulo 5, él hace en su contexto, él está haciendo un contraste entre Adán y Cristo. Entre el primer representante de la humanidad y el segundo representante de la humanidad. Por eso a Cristo se le conoce como el segundo Adán, el segundo representante, y los comienza a contrastar. Por ejemplo, cuando el Evangelio nos dice que Cristo fue tentado, llevado por el Espíritu para ser tentado, ¿por quién? Por Satanás. Es exactamente lo mismo que le pasó al primero, a Adán. ¿Cuándo? Cuando estuvo en el huerto del Edén. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el postrero? Que Cristo Jesús resistió para la gloria de Dios la tentación y no cayó y no sucumbió bajo esas grandes tentaciones, sino que Él puso la mira para glorificar a Dios Padre. Y bendito sea Cristo, porque gracias a Él ahora cada uno de nosotros podemos participar de esa gracia en el Señor Jesús. Pero es importante que veamos lo que el apóstol Pablo tiene en mente, porque él está razonando. Si ustedes ven los primeros capítulos de Romanos, Pablo tiene una cosa en mente: yo quiero hacer
y demostrar que todos los seres humanos, los judíos y los gentiles, queden bajo pecado, queden bajo condenación, que se den cuenta de que ellos por las obras de la ley han desobedecido la ley y son pecadores. Los judíos pueden decir, es que el Mesías, es que Moisés, es que la ley fue dada a nosotros. Bien, la ley les fue dada, pero ¿qué hicieron con la ley? Circuncidaron la carne, pero nunca circuncidaron su corazón. Duros de cerviz. Y la verdadera circuncisión, ¿cuál es? La del corazón, la que es hecha y operada por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿y los gentiles? Los gentiles que podrían decir, es que yo no tenía ninguna ley, no se me dio la ley de Moisés, no se me dieron los 10 mandamientos. Dice la Escritura de que hay una ley que es puesta a través de la conciencia y que la conciencia atestigua en cada uno de nosotros y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y cuando la conciencia de nosotros nos dice esto está mal, nosotros pecamos en contra de la ley de la conciencia, la cual Dios dejó en cada uno de nosotros. Amén. Es muy importante que reconozcamos estos principios. Estos son principios, el Génesis en el principio. Nosotros necesitamos saber cuál es el plan de Dios, qué sucedió, cuál es la causa del pecado y cuál es el resultado de este, para que podamos ver que Cristo Jesús es el único que nos puede salvar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y aquí el contexto se refiere a Adán, y por el pecado la muerte como resultado, así la muerte pasó a todos los hombres, y luego dice el resultado, por cuanto todos pecaron. Y ese resultado es que todos nosotros, al igual que Adán, todos hemos pecado delante de Dios. Amén. ¿Osaría alguno entre ustedes a decirme, yo nunca he pecado? Como decimos, el que esté libre de ese pecado, que tire la primera piedra y que me dé duro. Primero vamos a comenzar con los versículos del 1 al 6, en el tercer capítulo de Génesis. Vamos a ir primero describiendo la caída de Adán, la caída de Eva, la caída del ser humano, cómo cayó el hombre. Vamos a ir a Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 6. Vamos a hacer una narrativa de la caída. Lo primero que vamos a ver, vamos a Génesis del versículo 1 en el capítulo 3, vamos a leer los 6 versículos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué vemos aquí? El primer principio que vamos a obtener es que el mal no vino de adentro, sino que el mal aquí vino de afuera. El mal vino de afuera del hombre. ¿Por qué? Porque Dios había creado al hombre perfecto. Adán y Eva estaban en un estado de absoluta perfección. No había mal en sus corazones. Pero vemos que el mal no vino de su propio corazón, sino que vino de afuera. Pero la serpiente, que era astuta. ¿Y quién es este sino Satanás el tentador? Esa astucia denota inteligencia, denota las tentaciones, las maquinaciones, las mentiras, el poder, las ilusiones que Satanás el tentador trae a las personas. ¿Por qué creen ustedes que muchas de las personas creen de que ellos van a poder ser felices en este mundo fuera de Cristo? Porque Satanás los engaña. Oigan, si ustedes quieren enamorar a los niños, denle caramelo a los niños. Denle caramelo a los niños y ustedes van a ver que la próxima, esos niños, aunque los saluden todos, van a ir corriendo. ¿A quién? Al que le dio los caramelos. Y si le vuelve a dar caramelos, ahí lo van a tener pegado detrás de ustedes. Eso es así. Eso es así. ¿Qué pasa? Que Satanás entonces comienza a engañar a los hombres y les comienza a ofrecer algunas cosas. Y les comienza a decir, te va a ir bien, no te va a ir mal. Vas a tener éxito con esto, vas a lograr esto. Y comienza a hacerles una foto.
les comienza a dar imágenes de lo que va a ser en el futuro y la persona cae en esas tentaciones y se enreda en este mundo y cree que por ir a una religión, porque ahora miren cuál es la astucia de Satanás hoy en día. La técnica que Satanás está utilizando mayormente hoy en día es esto, que aunque usted ande en la práctica de sus pecados, usted dice, no, pero yo necesito a Cristo porque se me ha predicado de Cristo. Entonces Satanás le dice, perfecto, allá hay una iglesia. Anda a congregarte en esa iglesia. Y entonces en esa iglesia el predicador hace un llamado después del culto. Acepten a Cristo y usted pasa adelante. Le ponen una música que lo hace llorar porque conmueve las emociones. Y entonces usted dice, el Espíritu de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque se está quebrantando en el corazón. ¿Pero por qué? Por la música que le están poniendo. Y porque hay 5 personas que le están hablando. O sea, 5 espíritus de Satanás que le están persuadiendo y le estás diciendo, sí, claro, sí, claro. Y usted está en una fornicación, en un adulterio, usted está en mentiras, en codicias, en lascivias, usted está en pleitos, usted debe dinero y aún no ha pagado y usted tiene un montón de cosas en su corazón, usted tiene rencor contra las personas, pero Satanás le dice, tranquilo, acepta a Cristo, pasa. Acepta a Cristo y ya vas a tener la salvación. Y entonces acepta a Cristo y luego de eso se va. Pero cuando se va del culto, cuando se seca las lágrimas, usted continúa en la misma vida práctica, pecaminosa, que antes de haber aceptado a Cristo en oración, entonces usted no sufrió ningún cambio. Y Satanás, ¿qué dice? Utiliza un falso profeta. Satanás utiliza un falso maestro. ¿Por qué? Porque Juan nos dice que van a venir muchos anticristos y Satanás tiene sus marionetas y manda un falso profeta y le dice, así dice Jehová. ¿Qué cosa? Que no te preocupes por esa mujer con la que estás. Podés dejarla poco a poco y luego podés dejar otro pecado poco a poco, pero no dejes de venir al culto. Y cuando Dios está tratando de convencerlo de su pecado, entonces viene el falso profeta de parte de la serpiente antigua y le dice, no le hagas caso, es poco a poco, nadie puede, nadie lo ha hecho. Mira, ni aún el mismo pastor, ni el mismo predicador lo pueden hacer, todos son pecadores. Además, la Escritura dice, no hay justo ni aún uno. ¿Y usted qué hace? Usted se consuela y dice, es cierto. Es verdad, no hay tal cosa como la verdadera santidad práctica. Yo puedo ser cristiano y al mismo tiempo andar en mis pecados. Y entonces, ¿qué pasa? Después, como ya se está enfriando, se está poniendo tibio, viene Satanás y utiliza otra artimaña y levanta a ese pastor o algún diácono y le dice, ¿sabes qué? Fulanito, vení, te voy a dar un puesto. De ahora en adelante te vas a hacer cargo de las alabanzas. ¿Y saben qué acaba de hacer? Cuando usted dice, voy a ser el ministro de las alabanzas, yo canté tanto para el mundo, ahora voy a cantar para Dios. Y usted dice, claro que sí, servicio a Jehová. Y usted se quedó en ese ministerio de las alabanzas, en pecado, porque ya aceptó a Cristo, engañado, y de ahí no lo sacan, porque usted está satisfecho. Eso es lo que hoy en día está haciendo Satanás. Y cuando lo invitamos para decirle, venga a escuchar sana doctrina, venga que es necesario que se arrepienta, venga que si usted diezma, ese diezmo no es aceptable delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque su diezmo, mientras usted esté en pecado, es inmundicia delante de Dios. Dios no va a tomar de usted el dinero. ¿Acaso Dios necesita dinero? Dios no va a recibir un servicio de usted mientras usted esté en pecados. Primeramente debe arrepentirse de sus pecados. Primeramente debe convertirse y después de eso en Cristo Jesús, una vez que es limpio de su pecado, entonces ahora sí puede venir a prestar un servicio a Cristo en libertad. Amén. ¿Acaso no es inteligente Satanás? Es astuto. Pero vean a su alrededor cuántas personas, y hoy en día hay tantos estudios teológicos que aún los estudios teológicos vienen y le dice a la persona, sacate este estudio, este otro estudio, y se meten a hacer un estudio de 6 meses y salen de ahí y dicen, es que yo soy teólogo.
¿Y quién los va a sacar de ahí? Ya son teólogos, ya tienen conocimiento, ya conocen doctrina, ya son ministros de la alabanza, ya sirven. Ay, ¿qué podrá hacer Dios ahí? Perverso es el corazón del hombre, es engañoso, ¿quién lo podrá conocer? Pero esa es la astucia que Satanás está utilizando hoy en día. Yo les quiero decir, queridas personas, los que aún no se han convertido, no se han arrepentido de sus pecados, Cristo le habla directamente al corazón. Cristo le está diciendo, sos un religioso hipócrita, y en esa religión muerta, si pereces junto con los escribas y los fariseos, sepulcros blanqueados, vas a perecer eternamente, a menos que aún te arrepintas de tu propia religiosidad muerta. Jesús dice eso. ¿Saben por qué? Porque la religión muerta no salva. Ciegos guías de ciego. Esos falsos profetas, esos falsos maestros que Satanás mismo ha levantado, hoy se levantan en los púlpitos y se llenan por miles y miles de personas. ¿Para qué? Para engañar, y hablan doctrina, pero hablan doctrina de su propio corazón. Pero Dios hizo al hombre recto. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios, una vez que creó al hombre, Él dijo, esto es bueno, pero esto es bueno en gran manera. El hombre tenía una libre voluntad, pero su libre voluntad era perfecta, era recta, era santa. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Que Dios sea levantado como justo, porque Dios es justo. Y miren lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ojo. Si usted es tentado, no se atreva a decir que usted es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, cuando estaba Adán y Eva, cuando estaba Eva ahí en el huerto del Edén sola, Adán no estaba cerca, vino la serpiente, Satanás, con astucia y comenzó a hablarle a Eva. ¿Y qué sucedió? Aquí Eva estaba en un estado de perfección, y podemos decir que no vino la tentación del corazón de Eva, sino que vino de afuera. Usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber de que la palabra de Dios es recta, es viva y es eficaz, es una espada de dos filos. Pero tiene que saber que Satanás va a venir con engaños, con sutilezas. ¿Y saben qué hace Satanás? Mezcla verdades de la Biblia con mentiras para que usted pueda creer, y se crea una religiosidad. Y pasa en una religiosidad. Miren, a Satanás no le importa si usted pasa 10 años en una religión. Si usted está viniendo a este lugar y ya lleva 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y usted todavía no se ha convertido, no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo, Satanás está feliz. Está feliz, y el primero que quiere que usted venga para continuar en esa religión es Satanás, porque él dice, aquí lo tengo engañado. Él cree que por estar en este lugar donde se predica la verdad, que con eso ya es cristiano. Así lo tengo amarrado. Sin embargo, la Escritura dice que usted tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si usted no se arrepiente después de tanto tiempo, si usted no vive una vida práctica de santidad como un resultado de su nuevo nacimiento, olvídese. Soy muy franco con usted, muy serio, muy directo. Usted está en una religión muerta, y al único que tiene satisfecho es a Satanás. Pero Dios es justo en todos sus caminos. Vamos a ver paso a paso los pasos de la caída, o esa escalera hacia la caída. ¿Cómo vamos gradualmente en estos versículos? ¿Cómo va gradualmente el hombre cayendo? Primero vemos entonces que la serpiente atacó ¿a quién? A la mujer. Ojo, ponga atención, oído. Satanás primeramente tentó a la mujer. Satanás utiliza medios e instrumentos
para hacer su objetivo. Que dice 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ellos estaban en Cristo. Sin embargo, Pablo está utilizando un ejemplo bíblico e histórico, por lo tanto real, y dice: oye, yo me estoy temiendo que ustedes sean engañados también. ¿Cómo? Como la serpiente engañó a la mujer, a Eva. Y 1 Timoteo 2:14 dice: y Adán no fue engañado aquí por la serpiente, sino que ¿quién? La mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Cuál es el contexto de Timoteo ahí en ese momento? Hay algunas cosas que estaban ocurriendo desordenadamente en aquel momento, y las mujeres en la congregación estaban comenzando a ejercer autoridad sobre los hombres. Y entonces viene Pablo para recrear el orden establecido por Dios desde el Génesis. Dijo: la mujer debe estar sujeta a su marido. La mujer no puede ejercer autoridad. Y alguno de ustedes puede preguntar aquí: entonces la mujer puede ser pastora. Puede ser pastora según el origen de su pastorado. Si proviene de Dios, no puede ser pastora. Si proviene del diablo, sí puede ser pastora, pero no pastora para Dios. No existe en la Biblia ningún texto en el cual se diga que la mujer puede ser ministro, puede ser pastor, puede ser una persona que esté sirviendo como autoridad en una iglesia. Claro, hay sus excepciones, porque hay personas que utilizan textos en la Biblia, por ejemplo Esther, y comienzan a querer argumentar. Hay una excepción, que si no hay ningún hombre, ningún macho, ningún valiente que quiera levantarse por la verdad de Dios, y por ejemplo, si viene un hombre y comienza a predicar falsas doctrinas, y los hombres de la congregación se quedan mudos, se quedan sin hablar nada, y las mujeres comienzan a levantarse, ellas pueden comenzar a levantarse, porque al final Dios va a pesar los corazones. Sin embargo, vemos que la sabiduría de Dios aquí nos está enseñando una cosa. Dice que por alguna razón la mujer, vaso frágil, fue engañada. O sea, fíjense que en el retiro que tuvimos ahorita en Cuba, una de las enseñanzas se nos dijo: este retiro tiene que ser para los predicadores y para sus esposas. Y una de las enseñanzas muy claves fue esta: que las esposas de los predicadores también son un blanco para recibir las agresiones del maligno o del enemigo. No solamente pensemos que Dios va a agarrar que Satanás va a agarrar como un blanco para tentaciones, para destrucción, para etcétera, a los ministros, a los predicadores. No, él va por las mujeres también. Porque ustedes saben de que puede ser que un hombre pueda tolerar un poco más de estrés que las mujeres, pero si comienza una persecución y comienzan a hablar mal del predicador y comienzan a hacer esto, o lo meten preso, lo que sea, comienzan a difamarlo, la mujer que está a la par, ella está escuchando, ella se está dando cuenta de todo. Pero ¿por qué están tratando tan mal a mi esposo si mi esposo ha hecho tan bien, tanto bien, etcétera? Y a ella le afecta. Y entonces quizá el hombre está parado en Cristo y está diciendo: déjame sufrir por Dios, pero la mujer está diciendo: no te suceda tal cosa, tal como Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué razón? Porque tiene puestas las miradas en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Y eso puede suceder. Satanás entonces puede utilizar cualquier medio para destruirnos. Entonces es muy importante que nosotros estemos pendientes de eso. Pero ¿qué es lo que atacó a Eva? Atacó primeramente la mente. ¿Y qué es lo que hizo? Comenzó a querer hacerla dudar. Dice en el versículo 2 en Génesis 3: y la mujer respondió a la serpiente, en el versículo 1, perdón, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Observen que dice: con que Dios te ha dicho. Vamos a seguir hasta el versículo
4:5. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, y hago hincapié porque lo que Dios dice es su palabra, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí está la advertencia, un mandamiento con advertencia. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Está argumentando la serpiente con la mujer: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vemos que está platicando la mujer con la serpiente, pero el primer ataque viene a la mente. ¿Y qué es lo que comienza a tener la mente de Eva? Duda. Dios había dado su palabra y la palabra de Dios es verdad. Y si Dios dice que el alma que pecare morirá, usted se muere en sus pecados sin haberse arrepentido, sin haber recibido el perdón de sus pecados, usted se va a perder eternamente. El hombre dice: no, te vas al purgatorio. Ese es el diablo quien dice eso. El hombre dice: el alma se va a aniquilar. Los testigos de Jehová, ese es el diablo quien dice eso. Pero ¿qué dice Dios? El alma que pecare, esa morirá. En el día del juicio, los que no sean inscritos en el libro de la vida serán ¿qué? Lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde fue lanzado Satanás y el falso profeta y la bestia. Eso dice la palabra. ¿Qué van a creer ustedes? Ustedes pueden creer a Dios o pueden creer al diablo. Esa es decisión de ustedes. Yo y mi casa le creemos al Señor. Amén. Y nosotros como creyentes debemos de tomar la palabra de Dios por verdad, pero no para tenerla aquí, sino para hacerla, para cumplirla, para atesorarla, para llevarla a cabo. Si no, de nada sirve tenerlo en la mente. Pero entonces esa duda de Eva, dudó de la palabra de Dios, y esa duda la llevó al primer pecado. El primer pecado de la humanidad se llama incredulidad. El mayor pecado, y ese es el primer pecado que entró en el mundo. ¿Por qué? Porque estaba la palabra de Dios. Eva, por la persuasión de la serpiente, comenzó a dudar del amor de Dios y de su palabra, y entonces comenzó a tener duda, y eso se llama incredulidad. ¿Qué dice el apóstol Juan en su evangelio? Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, justicia, juicio. Pero luego el siguiente versículo nos dice cuál pecado principalmente. De pecado por cuanto no creyeron en mi incredulidad. El mayor pecado es la incredulidad. Y usted, querida persona, cuando usted dice: no es que acaso por una mentira me voy a ir al infierno, no es por una mentira, es porque no le cree a Dios. Porque Dios es verdad y no procede ninguna mentira de Él. Y si usted dice que la mentira proviene de Dios, usted está engañado, porque Cristo mismo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, el cual ha hablado mentira desde el principio. Y si usted dice: la mentira no me va a condenar en el infierno, lea Apocalipsis, creo que el versículo en el capítulo 25, cuando dice: y los mentirosos serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. ¿A quién le creemos? Usted tiene la voluntad para creer a quien usted quiera. Yo le recomiendo: créale a Dios. Si usted no le cree a Dios, vamos a ver cuáles van a ser los resultados. Lo primero, la duda que conlleva la incredulidad. Pero ¿dónde está eso ahorita? En la mente, en el entendimiento. Entonces luego, ese acto de la mente, de la razón, lleva al siguiente versículo 6. Y luego aquí Satanás ataca los sentidos, los sentimientos, el deseo. Versículo 6. Y vio, oigan, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol
codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El segundo paso en esa escalera de la caída, la escalera para el infierno, es que Satanás ataca los deseos, los sentidos. Y dice, y vio la mujer. ¿Cuáles son los sentidos del ser humano? El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del tacto y el sentido del gusto. Por ahí va a entrar la tentación. Pero aquí dice que entró por el sentido del ojo. Y vio la mujer, observó, se detuvo a contemplar, entró por el sentido de los ojos. Si usted escucha la sana doctrina, ¿qué dice la Escritura? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene Dios a hacer la obra de la conversión en usted? Que usted venga, usted se siente y usted escuche predicación verdadera de la palabra, no un evangelio diluido. Usted escucha la sana doctrina, entonces la fe por el Espíritu Santo vendrá, y ahí entonces usted va a comenzar a arrepentirse de sus pecados y comenzará a tener esa conversión. Pero también, ojo, usted quiere escuchar cualquier viento de doctrina de las que hay hoy en día y viene una mentira de parte de Satanás y se la tira con un dardo de fuego feroz, ¡fum!, al oído. Usted se queda con eso y va a venir diciendo, no, yo no le creo lo que está diciendo. Yo escuché que es así, 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 así. Tranquilo, no le crea al hombre, créale a Dios. Y si lo que nosotros predicamos es de parte de Dios, crea lo que el Espíritu Santo le ministra a su propia vida. Amén. Luego de eso entonces, primero vio y después comenzó a desear. Y después ese deseo conlleva a la codicia. Vio, deseó, luego codició hasta tener ambición. ¿Por qué cosa? Por el conocimiento. Eso es lo que quería, conocimiento. Y después que se dio esa escalera, va a un siguiente peldaño, va a una siguiente grada. Primero por la mente, luego por los sentidos, y eso se convierte ¿en qué? En una obra. Dice, y vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y luego dice, y tomó de su fruto. Ya no dice que se imaginó, ya no dice que lo deseó, ahora dice la tercera parte de nuestro ser, la voluntad, el acto que ahora esto resultó en un acto de desobediencia. Tomó el fruto prohibido, tomó y consumó el pecado. ¿Qué dice Santiago 1 del versículo 13 al 15? Para que comprendamos la naturaleza y cómo va gradual el pecado. Miren cómo va obrando. Dice, cuando alguno es tentado, o sea, viene la tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ojo, Adán y Eva no tenían concupiscencias. ¿Por qué? Porque nunca habían pecado, eran perfectos, nunca habían pecado. Pero queridas personas, todas nuestras concupiscencias, saque todos sus pecados desde su infancia, desde su juventud. Y usted se va a dar cuenta que las pilas y pilas y pilas de pecado, eso se le llama concupiscencia. Nosotros los creyentes, los que por la gracia de Dios nos hemos arrepentido y ahora estamos en Cristo, aunque ya no andamos en nuestra vana manera de vivir como en el pasado, como los gentiles, dándole rienda suelta a las obras de la carne por la gracia de Dios. Sin embargo, tenemos concupiscencias y las tentaciones vienen de lo que nosotros mismos hicimos como un resultado de nuestro propio pecado. Y aquí nos está diciendo, entonces ahora la tentación viene para nosotros tanto de afuera, de Satanás, del mundo,
como de adentro, nuestra propia concupiscencia. Y para el inconverso, obviamente, su corazón es el trono de Lucifer, de Satanás. No necesita concupiscencia porque Satanás está reinando sobre usted, sobre su mente, sobre su corazón y sobre su voluntad. Usted hace lo que su padre, el diablo, le manda a que haga. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea libertado de la esclavitud de Satanás por medio de Cristo Jesús. Entonces, dice el versículo 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado a la misma vez trae un resultado, siendo consumado, y tomó la mujer del fruto, da a luz ¿qué cosa? Vida, muerte, tiniebla, de lo cual vamos a hablar más adelante. Estos son los 3 pasos de la escalera de la caída. Primero vino la serpiente, tomó un instrumento, el instrumento fue la mujer para traer el pecado, introducir el pecado al mundo, y la mujer que no estaba preparada comenzó a razonar con Satanás diciendo, yo soy inteligente también, yo puedo razonar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, no necesito a mi marido, no necesito el consejo de mi marido, yo estoy tranquila, y comienza a razonar con Satanás, y después de eso entonces comienza a dudar, no se da cuenta que la sabiduría de Dios le está diciendo, hija, tenés por favor que obedecer, tenés por favor que estar amparada, tenés por favor que estar escuchando el consejo. Esto obviamente es para las casadas con hermanos creyentes. No me crean por favor de que vamos a dar un consejo de que una hermana o alguien que esté casada con un inconverso y le comience a decir, tenés que venir a la cantina conmigo por favor. Y entonces que usted obedientemente, tengo que sujetarme a la palabra de Dios, vamos a beber guaro. No piensen que estamos diciendo eso, ¿verdad? Estamos hablando verdad según rectitud, según el Espíritu. Entonces, luego de esto, ¿qué sucedió? Dice que le dio a su marido, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó aquí? Aquí ya lo que sucedió es que ellos creyeron a Satanás y no creyeron a Dios. Ese es el resultado. Creyeron al diablo y no le creyeron a la palabra de Dios. Eso fue todo. Ella le dio a su marido, y su marido Adán deliberadamente, voluntariamente quebrantó el mandamiento santo que Dios le había dado a él como varón representativo de la raza humana. Dios le dio un mandamiento a Adán, y Adán no fue tentado por la serpiente, sino que Adán, siendo débil ahí, escuchó al mal consejo de su esposa y no se paró por Dios. Y, ojo, ahí Adán lo que hizo fue que prefirió el consejo de su esposa antes que el consejo de Dios. Y eso pasa cuando nosotros preferimos reconocer un consejo de los seres humanos antes de consultar la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y entonces Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mandamiento negativo, prohibitivo, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y no dice el día que comas vas a morir, no, dice el día que comas resueltamente, te aseguro, te prometo, te juro que vas a morir. Y eso mismo dice el hombre, Dios con el pecador hoy en día. Y eso mismo yo quiero transmitirle de un corazón que anhela la conversión de todos ustedes, que todos ustedes estén en Cristo Jesús, que sean injertados en Cristo Jesús. Pero si ustedes desobedecen a Dios, ustedes andan todavía con su religión muerta, si todavía ustedes ahora quieren andar religiosamente y un poquito de vida, pero con un poquito de muerte, eso no existe. Eso es muerte, muerte espiritual, eso es tinieblas. Usted necesita nacer de nuevo, comenzar de nuevo. ¿Eso qué quiere decir nacer de nuevo? Nacer de nuevo es, llamémosle así, es una analogía que el Espíritu, que Cristo está utilizando. ¿De qué cosa? Así como un
una mujer con un hombre vienen y engendran y nace una criaturita, así nace. Ustedes que ya son adultos deberían de volver espiritualmente a hacerse nuevos y a volver a nacer. O sea, si tienen 20 años de religión, su religión ha sido muerta, ha sido mala, entonces regresen cuando eran niños, como que no saben absolutamente nada de religión, y dejen que se les implante la buena semilla del evangelio. Eso es nacer de nuevo. El problema está en que la gente no quiere quitar su religión. Quieren traer al cristianismo verdadero las ideas terribles de la religión muerta. ¿Y qué es lo que hay? Una mezcla. Entonces el Espíritu no puede obrar. Tiene que, por tanto, arrepentirse. Agréguelo a la lista de sus arrepentimientos. Agregue que se tiene que arrepentir de su falsa religión. Se bautizó en una falsa religión. Arrepiéntase de su falso bautismo. Si después de ese bautismo usted continúa en la práctica de sus pecados. Arrepiéntase de su confesión, arrepiéntase de todo lo que usted ha querido hacer en sus propias obras, en su carne, y vuelva hacia Cristo de todo corazón. Dígale: Señor, aquí estoy, no soy nada, es cierto, todo lo que yo he hecho en mi religión me tiene engañado hasta el momento de ahora. Todo, quiero nacer de nuevo. Hazme de nuevo, Señor. Hazme una nueva criatura. Quiero nacer del Espíritu. Quiero renovar mi entendimiento. ¿Cómo lo hago, Señor? Busque a Dios de todo corazón y Él será amplio en perdonar. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la ley que Dios le dio a Adán dice que de todo árbol del huerto podrás comer, esta es la ley, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces usted puede venir a objetar y decir: sí, es que la ley se refiere a los 10 mandamientos y antes de Moisés no había ley. Pero le quiero decir que la Escritura dice que aún antes de Moisés había muerte en el mundo, queriendo decir había pecado. Y si no me cree, vaya a estudiar el diluvio, vaya a estudiar Lot, vaya a estudiar Sodoma y Gomorra, vaya a estudiar toda esa pecaminosidad para que usted se dé cuenta de que sí reinó el pecado, y si reinó el pecado, reinó la muerte también. Solo 7 justos fueron salvos por el agua en aquel momento. Entonces, ¿qué hizo Adán? Infracción de la ley, y la infracción de la ley se le conoce como pecado. Y así es la respuesta. Así es como entró el pecado en el mundo. Quiero decirles un paralelo. Vamos a leer Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15, 16. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense que yo estaba analizando y yo vi que Juan, el discípulo amado, Juan, tiene un paralelo en sus enseñanzas con el Génesis. ¿Cómo comienza Juan 1:1? ¿Pueden decirme Juan 1:1? ¿En el principio? No, Juan 1:1. En el principio era el verbo, exactamente. Si usted ve que ahí, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de la obra de la creación. Juan inicia, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Qué dice? Génesis 1:1, ¿qué dice? También el origen, en el principio. Y luego ustedes van a ver cómo Juan está haciendo un paralelo aquí, en el versículo 16 de Primera de Juan 2. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Contrastando, no provienen de Dios, sino de Satanás. Eso está diciendo. ¿Por qué sacamos esta deducción? Porque en el huerto del Edén estaba la palabra de Dios contra la palabra de la serpiente. Y la serpiente es el dueño de este mundo. Entonces, ¿por qué razón? Los deseos de la carne, que dijo Eva, es bueno para comer. Ese fruto se ve
rico, se ve bueno para comer. El deseo de la carne quería satisfacer la carne. Los deseos de los ojos fue agradable a los ojos de Eva. Y luego que dice, la vanagloria de la vida era codiciable. La ambición, ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. Los tres principios del pecado en el huerto del Edén son los tres principios del pecado que Juan nos está hablando aquí. Y eso es el mundo. Cuando nosotros entonces obedecemos a la serpiente y queremos amar al mundo, entonces vienen las mismas tinieblas. Amén. Todo inicia, por lo tanto, para resumir esta parte, todo inicia con un corazón incrédulo. Cuando usted no le cree a la palabra de Dios, y creer, debemos de ser maduros. Creer quiere decir obedecer. Creer quiere decir yo confío en el testimonio de Dios por medio de Cristo, y como confío que Él me ama y que eso es bueno, entonces yo como resultado obedezco. Que creyó a Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? ¿Porque profesó fe? No, porque él le creyó a Dios, y creyéndole a la palabra de Dios salió de su tierra a una tierra, la tierra de su parentela, a una tierra donde no sabía. Creyó a Abraham a Dios cuando le dijo, sacrificame a tu hijo, y él dijo, está bien, Señor, lo voy a hacer, y fue y lo iba a sacrificar. Él obró por su fe. Su fe simplemente fue el objeto y el resultado fue su obediencia. Si su fe no se acompaña de la obediencia, su fe es muerta. Su fe no es una verdadera fe de salvación. Usted debe demostrar la fe por medio de sus frutos o de sus obras. Amén. Y así es como entró el pecado al corazón incrédulo. Las tentaciones entonces comienza a estar ahí argumentando con Satanás y sucumbe, y luego eso lo va a llevar al acto propio del pecado. Lo que nace acá en la mente, entra en la mente, se atesora en el corazón, eso es el resultado. La abundancia del corazón habla la boca, y lo que usted habla con su boca, nosotros solo le tomamos una radiografía y sabemos lo que hay en su corazón. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y ahora, si usted después de esto dice que usted no le obedece a Satanás y usted obedece a Dios, demuestre eso por medio de una vida en rectitud. Que eso se va a manifestar, eso se manifiesta. Si las personas en su familia dicen, este hombre ha cambiado, esta mujer es una nueva criatura, entonces por ahí comienza el testimonio. Pero ahora vamos a ver un poco más rápido, en los siguientes versículos, la consecuencia o el resultado de la caída. Vimos entonces cómo cayó Eva y cómo cayó Adán, así entró el pecado. Pero ahora del versículo 7 en adelante vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Y hubieron dos consecuencias, y son las consecuencias para nosotros, consecuencias inmediatas y consecuencias tardías. Si hay una persona que ha venido a Cristo y anda en Cristo y de repente comienza a dejar entrar el pecado y comienza y cae en un adulterio o en una fornicación, las consecuencias de su pecado son inmediatas. Así como le pasó a David, pero habían consecuencias tardías también. Para David no todo fue así que su niño se le muriera, sino que también más adelante Dios le había dicho las consecuencias por su pecado. Y vemos nosotros, creo que fue Absalón después cómo se acostó con sus concubinas como resultado de la transgresión o de su pecado. Así vemos aquí. La primera consecuencia que vemos nosotros, vamos a leer el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso fue inmediato. ¿Qué observamos? Una consecuencia fue la vergüenza. Ellos inmediatamente fueron conscientes de su desnudez. Ahora se le abrieron los ojos y vieron el pecado. Ahora ya conocieron el bien y el mal y vieron lo que es el mal. Pero ¿saben qué más sucedió en ese momento? Espiritualmente ellos vieron la ira de Dios.
Ustedes saben que dice la Escritura, Dios está airado con el pecador todos los días. Ellos no conocían a un Dios airado, sino a un Dios de amor. Inmediatamente sus ojos espirituales se les cerraron para Cristo y vino una tiniebla, y en ese momento comenzaron a ver que ya no eran amigos de Dios, sino que ahora eran enemigos de Dios, y que tenían a un Dios airado, justamente airado en contra de ellos. Esa vergüenza, ellos cayeron del estado de inocencia en el que estaban. Ellos fueron destituidos de la justicia de Dios, y ahora ellos estaban desprovistos, ya estaban desnudos, no tenían la justicia de Dios. Ahora ellos comenzaron a hacer su propia justicia, lo que conocemos como la justicia propia. Ellos, ¿qué hicieron? Querían por sus manos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos ahora querían cubrir su propia desnudez. Antes, ¿por quién estaban cubiertos? Por Dios. Pero dejaron la justicia de Dios para ahora estar desnudos y querer cubrirse ellos mismos. Y la Escritura dice que vuestras justicias son trapos de inmundicia. Eso es lo que ellos se cubrieron. Delantales, se cubrieron con trapos de inmundicia. Pero luego de eso vino la culpa. Ahora, yo quiero que ustedes analicen. ¿Se imaginan ustedes que hay entre nosotros una persona religiosa? Una persona que aún no conoce a Dios, religiosa, todavía no se ha arrepentido, no se ha convertido, pero profesa ser cristiano, y viene y canta y hace todo tipo de obra de religión, pero en su casa, en lo secreto, ve pornografía, vive haciendo esto, tiene una mujer aquí, tiene otra mujer allá. Es una persona que tiene tantas cosas en su cuarto, pero él dice, no, a este cuarto nadie entra. A mi computadora, no, las fotos que yo tengo en la pared, esas no, esas solamente yo las conozco. ¿Se imaginan que Dios nos llevara a todos nosotros en una visión y fuéramos a ver lo que hay allá en aquel cuarto secreto y las cosas terribles que hace esa persona allá en lo secreto, y cuando Él las está haciendo nos voltea a ver y todos estamos viéndolo a Él? ¿Qué creen que cae en Él? Vergüenza. Y eso es lo que va a suceder en el día del juicio. Las personas creen que los pecados secretos no van a ser sacados a la luz. Querida persona, todo pecado secreto, lo más secreto que usted esté guardando en su corazón o en su mente, allá en aquel día va a ser sacado a la luz, va a ser revelado absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Usted puede burlar a toda una congregación, pero a Dios nunca lo va a engañar. Y Dios es justo y recto, y en aquel día usted se va a arrepentir de no haberse arrepentido, pero su arrepentimiento ya no va a ser para salvación, sino para su propia angustia, porque ya no habrá regreso, ya no habrá esperanza. Siente culpa. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ellos comenzaron a sentir culpa, ya se sintieron condenados, ya la conciencia les decía, ¿qué hiciste? Ya la conciencia comienza a acusarlos que hicieron lo malo delante de Dios. Vieron ya toda su culpabilidad, vieron que le creyeron a la serpiente y no le creyeron a Dios, y entonces comenzaron a sentirse culpables. Ya vieron que había un juicio para ellos. Y luego de eso tuvieron vergüenza, culpa, pero también tuvieron miedo. Versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ese es el resultado. El resultado es que cuando usted anda en pecado, si su conciencia no está cauterizada, si su conciencia todavía tiene un poquito de vida para despertarse y para poder conocer lo que es bueno y lo que es malo, si usted todavía no tiene tanta aberración en su mente, entonces usted puede sentir ese temor, puede sentir ese miedo, puede decir, no, lo que pasa es que yo sé que he hecho mal delante de Dios y ahora
no quiero andarlo anunciando. Ese miedo quiere decir que perdieron la comunión con Dios. Ya ellos estaban separados de Dios en ese momento. Y eso les condujo a lo siguiente. ¿A qué? A la muerte espiritual. Ahí nosotros podemos ver que ya había una muerte espiritual en ellos. Esta es la primera muerte que inmediatamente vino por causa del pecado. Muerte espiritual. Ustedes ven que en el arrepentimiento verdadero hay una convicción de pecados. Y en la convicción de sus pecados, estos tres elementos tienen que venir a traer a luz. Si usted, querida persona, no ha sentido vergüenza por todos sus pecados delante de Dios, si usted no ha sentido culpa por sus pecados y si usted no ha tenido temor de Dios a su juicio y a su ira, usted puede profesar el cristianismo que usted quiera, pero usted nunca se ha arrepentido de sus pecados. Yo puedo decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y puedo recitar cualquier rezo u oración, pero si yo no me he avergonzado delante de Dios, si yo no me he sentido culpable delante de Él, si yo no he sentido que realmente Dios es justo para castigarme eternamente, nunca podría decir, me he arrepentido. Ruegue a Dios para que el Espíritu Santo le dé una convicción profunda de sus pecados. Pero si usted ve sus pecados ligeramente, nunca va a poder avanzar en el Espíritu. Y luego la muerte espiritual ya les trajo una nueva condición, una naturaleza caída, un nuevo estado, un estado muerto. Y ese estado muerto ya decía que no estaban en la presencia de Dios. Si nosotros vemos en Génesis 3, 23, 24, dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Oigan lo primero que sucedió como consecuencia. Lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ya no estaban dentro del huerto. Le dice, pecaste, salite de aquí, salite de mi presencia. Ya no perteneces al templo santo de Dios. Y luego dice en el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Queridas personas, así es la santa iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo es una iglesia santa sin mancha. No se puede tolerar el pecado dentro de la iglesia de Jesucristo. Y aquel que peca, estando en la comunión de los santos, Dios mismo se va a encargar de echarlo, de sacarlo, de tirarlo. ¿Saben por qué? Porque está jugando así como también Adán y Eva estaban jugando. Isaías 59:2, para que comprenda. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Escuchen este mensaje. Usted todavía sigue en pecado y usted todavía sigue en el engaño diciendo, es que Dios me oye, es que Dios me contestó mi oración, es que Dios me ama, es que Dios es bueno, es que Dios me salvó de esto. Claro, hay una bondad general de Dios, una gracia general. Sin embargo, no crea usted de que Dios no está irado en contra de usted. Dice, tus iniquidades causan división entre Dios y vos. Y luego dice, tus pecados hacen que Él oculte su rostro para no irte. ¿Qué tenés que hacer? Arrepentirte de tus pecados. Tenés que dejar tus pecados, entregarle tu vida a Dios para que Él te perdone y ahora tengas nueva vida en Cristo. Amén. Esa es la muerte espiritual y la consecuencia fue una corrupción moral. La corrupción moral aquí fue que el hombre ya tenía ceguera espiritual, ateísmo, ignorancia, malicia, enemistad con Dios, orgullo, codicia, adulterios, idolatrías. Todo lo que nosotros vemos, las guerras, todo el derramamiento de sangre, las tiranías, las persecuciones, el deseo de poder, todo eso es lo que ahora sucedió con la raza humana por causa del pecado, la corrupción moral.
Y eso da una naturaleza moral corrupta, depravada, perversa, pecaminosa. ¿Acaso no vemos cómo Caín mató a su hermano? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ese es el capítulo 4 después de lo que estamos leyendo. Esa es la consecuencia del pecado. Un hermano matando a otro hermano. Eso es lo que sucede hoy en día. ¿Por qué? Porque se cayó en unas tinieblas, una ceguera espiritual. Y ya las personas no miran su pecado y más bien se justifican a sí mismos. Miren esto, versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer, oigan la respuesta del hombre valiente, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primero se excusa con la mujer, pero oigan más detenidamente, dice: la mujer que me diste. Le está echando la culpa a Dios. Dios, si no me hubieras dado una mujer, esto no hubiera sucedido. Es culpa tuya que yo sea un pecador, Dios. Y así el pecador comienza a justificarse. Y miren lo que dice luego Eva. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Oye, el hombre es responsable por su pecado y ahora Dios viene con la mujer que también es responsable por su propio pecado y le dice, y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Esto se llama justificarse. Yo quiero decirle que si usted comienza a poner excusas, comienza a justificarse delante de Dios, comienza a decir: es que por la culpa de, es que por la culpa del otro, es que la iglesia me hizo esto, es que el hermano me quedó viendo mal, es que el pastor me hizo esto, es que el ministro me hizo lo otro, es que la esposa que yo tengo, es que mis hijos no los aguanto, es que mi papá es así. Y usted comienza a poner ese es que, usted está echándole la culpa a alguien más. Y entonces no ha visto su propio pecado, está lejos de lo que es una verdadera conversión. Querida persona, hemos escuchado cómo hay personas que han analizado que han pecado. Sí, yo caí en este pecado y fue un pecado. Y luego de eso uno lo que espera es que se humille y diga: por mi perversión, por mi perverso corazón, por mi maldad, por mi lujuria, por yo ser un perverso, por yo no amar a Dios, por mi tibieza, porque yo dejé a Dios y vi a los hombres, por mi culpa pequé, por mi propia culpa. Pero luego de eso escuchamos: es que la iglesia estaba mal, es que aquellos estaban mal, es que estos andan en pecado, es que aquel me tropezó. Y entonces no hay arrepentimiento. Tiene que abrir los ojos, y cuando usted se justifique por su pecado, usted está actuando el mismo papel que Adán y Eva, justificando su propio pecado delante de Dios. Y no es así. Usted tiene que ser sincero con Dios y decirle: fui yo. Mi esposa, tengo el deber de negarme a mí mismo y amar a mi esposa y servirla. Mis hijos, tengo el deber de yo amar a mis hijos y servirlos. Y comienza así con todas las justificaciones, como Saúl. Saúl cometió 2 pecados graves. El primero, contra los filisteos, comenzó a decir: es que 7 días estuve esperando al profeta Samuel y como no vino, este pueblo quería ir a la batalla y entonces fui. Y el segundo pecado, entonces le mandó Dios a matar a todos los amalecitas, y Saúl dijo, y a todas las bestias que estaban ahí, todas las cosas. Y entonces Saúl dijo: bueno, me voy a dejar al rey de Amalec y también me voy a dejar lo bueno y lo voy a ocupar para holocausto para Dios. Y cuando vino el profeta a decirle: ¿por qué no mataste todo? Entonces él le dice: es que este pueblo... Y luego se ampara en una pseudo religiosidad y dice: le queríamos hacer holocaustos para Dios.
se ampara con un falso arrepentimiento. Y luego entonces vemos que si usted, querida persona, se ampara en ese tipo de falso arrepentimiento, usted no va a poder lograr prosperar espiritualmente. Y luego lo que nosotros vemos es que cayó una maldición, y podemos leer los siguientes versículos, lo que sucedió con respecto a la naturaleza. Ya el hombre tenía que trabajar, la mujer dice que tiene que ahora dar a luz con dolores de parto, pero yo voy a analizar estas dos últimas cosas. La muerte física vino inmediatamente, vino de una forma tardía. La muerte física es algo por lo que todos nosotros vamos a pasar. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Una muerte física es lo que derivó de ese primer pecado. Pero la última de las consecuencias, la peor de todas, es, ¿cuál creen que es? La tercera muerte, muerte eterna. El tercer tipo de muerte, muerte espiritual, muerte física y la muerte eterna. ¿Por qué? Romanos 5:16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y luego dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí se refiere a la muerte eterna. Yo quiero, por favor, que meditemos en esta enseñanza. Es necesario meditar no solamente en cómo sucedió la caída de una forma histórica, sino cómo eso se ha aplicado a nuestra vida. Usted ha pecado y usted tiene que darse cuenta cómo su pecado lo ha ido llevando hasta estar en tiniebla y en una muerte espiritual. Pero gracias damos a Dios porque hay un versículo en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 15, Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hay una buena noticia, que aún en esta historia, aún en la historia tan triste de la humanidad, como la caída, como el ingreso del pecado, como la ruina, el caos, como la muerte, hay una buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Y se le llama el protoevangelio, el evangelio de Cristo predicado desde la misma caída del hombre. Solo quiero leer esto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan está viendo el Génesis y la promesa del Génesis dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, la descendencia, y entre tu simiente, los hijos de Satanás, y la simiente de la mujer, en este caso la iglesia, los creyentes, esta te herirá en la cabeza. Cristo Jesús, la simiente de la mujer, de María, Cristo Jesús está prometido aquí. Esta te herirá en la cabeza. Y Juan luego dice, de tal manera amó Dios al mundo. En el huerto del Edén Dios lo amó, dando la promesa de su Hijo unigénito. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, no vivos, no practicando, sino muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Cristo Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Primera de Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario estudiar el principio? ¿Por qué es necesario estudiar y conocer cómo entró el pecado al mundo? La caída. ¿Saben por qué? Porque si usted no cree que realmente el ser humano tiene una depravación, una corrupción total, y me refiero a que la Escritura dice, desde las plantas de los pies hasta la coronilla no hay cosa buena. Y la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado, pero Dios, que nos amó, Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz del Calvario. La promesa de Génesis 3:15 la encontramos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo. Sin embargo, si usted no reconoce su propia caída, si usted no reconoce que usted ha pecado en contra de Dios y su pecado les trajo estas consecuencias que le causa división y separación entre Dios y usted, si usted no se da cuenta que tiene muerte espiritual y que necesita una nueva vida en Cristo, usted nunca podrá ser salvo. Pero la promesa está sido dada para usted. Pongámonos de pie, por favor. La promesa de Dios está en Cristo Jesús. Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor. Padre amado, no podemos nosotros en ningún momento echarle la culpa a nuestra madre Eva ni a nuestro padre Adán, Señor. Nunca podemos nosotros decir, yo soy pecador porque Adán pecó, o yo soy pecador porque Eva pecó. Señor, estaríamos haciendo lo mismo que ellos hicieron, el mismo error de buscar quién es el culpable. Señor, mientras no reconozcamos que es nuestro propio pecado el que nos lleva a la condenación, no podremos realmente arrepentirnos. Padre, pero yo te ruego que nos des entendimiento, Señor, que nos demos cuenta realmente que hemos hecho las cosas mal, Señor. A los hermanos que están aquí, que se den cuenta qué gran gracia la que tenemos en Cristo Jesús, cómo ese Redentor ha sido prometido desde la misma caída. Y que ese Redentor Jesucristo hoy es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación. Pero Padre, a los pecadores aquí que aún no se han convertido, Señor, hazles saber, Dios, que necesitan arrepentirse de sus pecados. Padre amado, todo esto sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.